Ya vamos con los últimos pinceles del lote de pinceles de Illustrator. Vamos a ir con el pincel de cerdas. Ya. Este pincel de cerdas, al igual que el pincel caligráfico, se crea a partir de un nuevo pincel, que en este caso pincel de cerdas. Ok. Entonces ya los pinceles de cerdas ya vienen predeterminados. Lo que uno tiene que hacer es simplemente ir cambiando las opciones. Por ejemplo, voy a partir con el pincel de punta redonda y lo voy a aplicar. Entonces selecciono color y aplico el pincel. Si se fijan, el pincel de cerda da la sensación de transparencia o si fuese aplicado con un pincel real, que se ven las pinceladas. Esa es la idea del pincel de cerda. Entonces lo que voy a hacer ahora es editar el pincel. Doble clic, lo edito, previsualizo, ya está activado y empiezo a hacer los cambios. Como por ejemplo el tamaño del pincel. Ahí voy modificando el grosor del tamaño del pincel. Ya, una primera opción. Después la longitud de cerdas, que significa si las cerdas son más cortas o son más largas. Y ahí se ve más el efecto de transparencia en los trazos. Densidad de las cerdas, si tiene poca densidad, ahí se fijan como si fuese un solo pelo o tuviese más pelitos el pincel. El grosor de las cerdas, si son más finas o son más gruesas. Y ahí se nota una leve diferencia en esa opción. La opacidad de la pintura, si es más transparente ya o es más sólida. Y también la rigidez del pincel, si el pincel es más flexible o si el pincel es más rígido. Ya, entonces ahí tengo esas características. Como también cambiar la punta. Forma de abanico, que es más abierto, forma de punta plana, forma de curva plana, etcétera. ¿Ya? Entonces, básicamente el pincel de cerdas es un pincel que tiene una característica que otorga una sensación de transparencia o como si fuese una acuarela. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi pincel de cerdas. Recuerden que este pincel, al igual que los pinceles tradicionales, yo puedo editarlo, ¿ya? Puedo cambiar su pincel, entonces es netamente editable. ¿Ya? No hay mucho que hacer con el pincel de cerdas, o sea, básicamente es eso, es simplemente modificar lo que ya vienen listos. Entonces vamos a pasar al tiro, al último pincel, que es el pincel de motivos. ¿Ya? El pincel de motivos. Como dice el nombre, para poder utilizarlo necesitamos primero tener motivos o azulejos. Ya, tener motivos azulejos. Entonces voy a utilizar estos motivos que tenía en otro documento, los voy a traspasar para acá, para explicar más o menos cómo funciona y cómo se puede crear el pincel de motivos. Lo primero que tengo que hacer es tener a lo menos 5 diseños distintos, depende del pincel que quiera crear. Voy a utilizar 5 pinceles, 5 motivos distintos y cada uno de esos motivos lo voy a guardar en la paleta de muestras. Lo voy a ir arrastrando. Ahí está el 1, aquí está el 2, esta estrella va a ser el 3, el polígono va a ser el 4 y el cuadrado vacío va a ser el 5. Ya, ahí se me fue por otro lado. Ahí sí, ahí están los 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 motivos. Entonces lo primero que tengo que hacer, el motivo que quiera crear como pincel lo tengo que guardar primero acá. Entonces ya está guardado. Entonces ahora me voy a crear nuevo pincel y selecciono pincel de motivo. Le doy OK y me aparece esta ventana grande en donde voy a empezar a crear y a darle la ubicación a estos diseños dentro del trazado. Por eso yo creé 5 diseños porque tengo 5 espacios que rellenar acá. ¿Ya? Si se fijan acá un poquito, está el espaciado, está la escala, que es lo mismo que hemos visto antes, el voltear trazo, hay varias cosas que se pueden ir modificando dentro del pincel, pero lo más importante es entender cómo funciona, el por qué se hacen 5 motivos distintos para crearlos. ¿Ya? Si voy en orden, el primer motivo es el que voy a colocar en las esquinas exteriores de un trazo. Esto que ustedes ven es la simulación de un trazo, como se vería aplicado el motivo dentro del trazo. Por eso aparece esto desde el inicio, el recorrido hasta el final. ¿Ya? Entonces lo primero son las esquinas de afuera o las esquinas exteriores, que sería esa y esa. ¿Qué motivo voy a colocar? Entonces yo voy acá a esta ventanita y aquí aparecen los azulejos que quedaron guardados. Entonces voy a partir y voy a hacer, por ejemplo, que en las esquinas exteriores esté el círculo. ¿Ya? Ahí se va a ver cuando yo refleje el siguiente. Miren, cuando coloque el siguiente se va a ver inmediatamente el otro.
Quiero que los laterales, que sean estas líneas largas, los trazos más largos, haya otro diseño, voy a colocar en eso, voy a colocar la estrella. Ya, ahí apareció, ¿se fijan? Apareció en los laterales la estrella, en las esquinas exteriores el círculo. Después viene la esquina interior, que esta es la única esquina exterior que está dibujada, y voy a colocar otro diseño de los que yo creé y voy a buscar, por ejemplo, el cuadrado. Ahí está el cuadrado. Esquina interior, esquina exterior, laterales. Después seguimos con el trazo inicial, o sea, aquí. ¿Qué diseño voy a colocar acá? Y de los que yo puse voy a colocar que ese diseño sea el polígono. Ahí está el polígono. Parte con el polígono y quiero que termine ahora el trazo final. Quiero que termine con el cuadro vacío, con este. Ahí está. Entonces tenemos inicios, ahí está. Finales, acá está el final. Laterales, que es la estrella. Esquinas interiores y esquinas exteriores. Ahí tengo creado el trazo. Por eso tengo que crear 5 diseños, depende si quiero usar todos los lados, porque también puedo usar a lo mejor los puros laterales y hago uno solo. De ahí se los voy a mostrar en un siguiente ejemplo. Le doy OK. ¿Cómo lo aplico? Con un pincel normal. Si hago un trazado, simplemente voy a ver acá 3 de los diseños. El de inicio, el de final y el lateral. ¿Se entiende? Ahí partió el trazo y terminó. Entonces donde partía era ese, donde termina era el otro motivo y el lateral era la estrella. Si dibujo, por ejemplo, un círculo y a ese círculo le aplico el pincel, voy a ver solamente los laterales, porque no tengo esquinas. Si dibujo un cuadrado, voy a tener laterales y esquinas exteriores. ¿Se va entendiendo? Ahí, esquinas exteriores y laterales. ¿Ya? En cambio, si dibujo, por ejemplo, con la pluma un trazo abierto, que tenga inicio, laterales, esquinas exteriores, interiores y un final, cuando lo aplique, ahí se me enchocó un poquito, pero lo voy a mostrar igual, ahí está. Claro, ahí se me entró a perder un poquito ahí lo arreglé. Inicio, final, lateral, exterior, interior, exterior. ¿Se entiende? Así como funciona un pincel. Este pincel está hecho como para hacer marcos o cosas así, pero también se pueden hacer cosas muy similares al pincel de arte. Entonces, para hacer el pincel de arte voy a tomar, por ejemplo, esta cadenita de acá, este pequeño eslabón de la cadena, y con ese voy a hacer un pincel de motivos. Voy a borrar esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear con este eslabón solamente laterales, solamente laterales. Entonces necesito que este eslabón esté cortado, porque la idea es que este eslabón cuando se vaya repitiendo, no quiero que se repita así, porque si se repite así no se va a notar el efecto de la cadena, sino que se repita así, para que se pegue uno al lado del otro. Entonces lo que voy a hacer es cortar la cadena. Primero voy a expandir bien el trazo. Voy a expandir el trazo para poder darle un corte a esto. Pero antes de eso, voy a volver un poquito, me faltó algo. Voy a colocar unas guías para saber dónde corta, porque quiero cortar a la mitad. Voy a cortar ahí y voy a cortar ahí. Ya, ahora sí. Me voy a expandir los trazos para poder ocupar la goma de borrar. Ahí expandí todos los trazos. Entonces tomo la goma, presiono la tecla Alt y voy a borrar ahí. Y el otro lo voy a borrar ahí. Entonces, para este diseño, ahí voy a borrar de nuevo. Para este diseño voy a hacer solamente 3 partes del pincel. Voy a hacer el lateral, el inicio y el final. No necesito las esquinas porque en este caso no quiero hacer partes rectas, sino que quiero hacer solamente curvas. Entonces, esta primera pieza la guardo en mi paleta de muestras. Y ahí está la primera. Para crear el trazo de inicio, voy a borrar esa pieza y ahí tengo el trazo de inicio. Ahí parte la cadena. Lo guardo como otra muestra. Y para hacer el final de la cadena, voy a rotar esta imagen y ese va a ser el final de la cadena. Y lo vuelvo a guardar. ¿Se entiende? Entonces tengo 3 piezas para armar el pincel. No necesito en este caso 5. Me voy al pincel. Pinceles. Nuevo pincel de motivos. Ok. Listo. Me voy a saltar estos de acá. Las esquinas exteriores y las interiores no las quiero. Yo quiero primero los laterales. Y en los laterales voy a colocar la cadena. Se fijan que se arma inmediatamente la cadena. Entonces yo quiero solamente que termine e inicie bien la cadena. No me interesan las esquinas.
Entonces me salto este y me voy ahora al inicio. Entonces busco el inicio, cuál es el engranaje, perdón, el eslabón que me sirve. Voy a probar ese. Es perfecto, ahí calza el primero. Y después en el final también voy a colocar el otro que también había guardado. Lo busco y sería, me parece que es este. No, es el otro. Ahí está. Inicio final, que a los dos igual, entonces se ve la continuidad de la cadena. Fíjense que esto no me sirve porque en realidad el trazo que voy a dibujar no voy a necesitar esquinas. Le doy OK, tomo mi pincel, tomo mi herramienta pincel y selecciono la cadena que ahí está guardada. Y miren, cuando dibujo, la cadena se va dibujando de inicio a final sin ninguna dificultad porque no estoy haciendo esquinas. Y la cadena en ningún momento tampoco se va a deformar como el pincel de arte, sino que la cadena va a seguir construyéndose en la longitud que yo quiera. ¿Entiendes? Puede ser una cadena muy larga y la cadena en ningún momento se va a cortar. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces ahí tengo otras formas de poder crear pinceles y con esto terminamos de hacer nuestros pinceles de Illustrator, que son los 5 pinceles que ya mencionamos. Partimos con el caligráfico, el dispersión, arte, cerdas y motivos. Espero que les haya servido. Para finalizar, ¿cómo se guardan los pinceles? Obviamente si yo guardo el archivo, estos pinceles quedan guardados en este documento, pero también yo puedo guardar la paleta. Entonces me voy a guardar biblioteca de pinceles y puedo convertir todo este grupo en una biblioteca de pinceles como también las bibliotecas de las muestras. Entonces ahí yo genero mi biblioteca que también la puedo, ya la tenía guardada, voy a poner pinceles vectoriales 2 y la guardo como un archivo que puedo cargar después en otro documento. Igual que las paletas de muestras de colores. Ya, y con esto terminamos la aplicación de pinceles. Lo importante es ser bien creativos a la hora de utilizar un pincel. Ya, se fijan que en este caso no fue tan necesaria la tableta digital, sino la importancia de crear el pincel y después aplicarlo. Ya, esa es la importancia. Ya chicos, nos vemos en los siguientes videos. Adiós.